Bueno, lo que vamos a hacer es realizar la ejecución de las pruebas de confiabilidad y de escalabilidad. Para confiabilidad lo que tenemos es diferentes fuentes de datos, cada una de un tipo diferente: Redis para llave de valor, MongoDB para documental, MySQL para relacional y Cassandra para columnar. Tenemos una lista de funciones lambda, una que se encarga del registro de ventas en MongoDB, y tenemos tres sincronizadores que se van a encargar de transportar los datos a través de las diferentes fuentes de datos que tenemos. Además, tenemos tres SNS, uno que se encarga del registro de ventas y otros dos que se encargan de la sincronización, ¿sí?, de las fuentes de datos. Y finalmente tenemos dos CloudWatch que se van a encargar de activar tanto el sincronizador primario como el sincronizador secundario en determinados momentos del día. Vamos a comenzar haciendo la prueba, verificando cuántos datos tiene la base de datos documental en ventas. Nos damos cuenta que solo tiene un objeto, que en este caso es un chocolate. Y ahora lo que vamos a hacer es activar la función lambda de registro de ventas para añadir una nueva venta a esa base de datos, pero lo vamos a hacer por medio del SNS de registro. Así que vamos a publicar un mensaje y posteriormente vamos a volver a hacer la consulta en la base de datos documental, donde debe aparecer el nuevo registro. Efectivamente está, recordemos que el anterior era un chocolate y en este caso ya está, vemos una mantequilla también. El siguiente paso es sincronizar esos datos con la base de datos relacional, es decir, insertarlos dentro del histórico de ventas. Para eso vamos a activar el sincronizador primario, el SNS de sincronización primaria. Vamos a utilizarlo, vamos a publicar un mensaje. Lo ideal es que ambos registros de venta pasen a la base de datos MySQL. Entonces publicamos el mensaje y vamos a volver a hacer de nuevo la consulta en la base de datos relacional. Como podemos ver, al final se encuentran ambos registros, tanto el chocolate como la mantequilla, que son los mismos registros que se encontraban en MongoDB. Para el siguiente paso, lo que vamos a hacer es sincronizar la base de datos relacional con la base de datos columnar y con la llave de valor. Para eso vamos a utilizar el SNS de sincronización secundaria, que lo que hace es activar dos funciones lambda, uno que sincroniza mes para pasar los datos a Cassandra y otro que sincroniza los productos por cliente por mes, que es a la llave de valor. Así que vamos a publicar un mensaje. Cabe aclarar que esas bases de datos se encuentran vacías en estos momentos, así que al momento de publicar el mensaje lo que vamos a ver es toda la data reflejada en Redis y en Cassandra. Primero vamos a hacer la consulta en Redis, donde nos damos cuenta que efectivamente está vacío. Y ahora deberíamos ver todos los registros que se encuentran en la base de datos MySQL. Efectivamente ahí está la información de todos los clientes. Ahora vamos a Cassandra, donde también vamos a hacer una consulta para darnos cuenta que tienen que estar todos los datos de la base de datos relacional. Y efectivamente ahí están. Ahora proseguiremos con la prueba de escalabilidad. Tenemos una función lambda que es la misma de registrar ventas. Tenemos también una API Gateway que apunta a esa función que vamos a probar a continuación. Como podemos ver, retorna el mismo registro de ventas que va a insertar. Y ahora con la herramienta web BlazeMeter vamos a ejecutar 50 peticiones al mismo tiempo y nos vamos a dar cuenta que el tiempo de respuesta es inferior a 5 segundos. Efectivamente, este está en el orden de los milisegundos, ¿sí? Ni siquiera alcanzan a ser 300 milisegundos, es bastante corto y se debe a la capacidad dinámica de creación de instancias que tiene Lambda AWS.